Magdalena Martara y hoy les voy a dar la explicación matemática. Venía a mostrar a Julia una conexión entre la matemática y la biología. Vika Fernández y les voy a hablar de la parte biológica. Bueno, el día de hoy en este podcast vamos a estar hablando principalmente del corazón, pero no del romántico, sino del biológico. Y vamos a también a meterle un poco de matemática y vamos a ver cómo se relacionan. Para empezar, ¿cómo están todos? Bien, aunque debo confesar que cuando me enteré que íbamos a hablar de infarto me asusté un poco. Sí, yo igual, pensé que era solo por culpa del corazón, no de las matemáticas. Tranquila, no vamos a infartar a nadie. Solamente vamos a entender qué pasa en el corazón cuando ocurre un infarto y cómo las matemáticas logran explicarlo. Exacto, porque hoy justamente unimos dos mundos, de la biología y de las matemáticas, y veremos cómo el cuerpo se relaciona con las formas. Así que si ustedes alguna vez se han preguntado qué tiene que ver el corazón con las matemáticas y en este caso las derivadas, este capítulo es para ustedes. Así que prepárense, porque hoy el cálculo se mete directo a las arterias. Bueno, chicas, empecemos por lo fundamental. ¿Qué es exactamente un infarto? Muchas veces lo escuchamos y las personas también están súper desinformadas con lo que es un infarto porque no todos saben realmente qué es lo que pasa dentro del cuerpo cuando esto ocurre. Bueno, un infarto se produce cuando ocurre la necrosis. Esto significa la muerte celular de un órgano o de una parte de este a consecuencia de la irrigación sanguínea. Bueno, en otras palabras, es que no llega la sangre a ciertas zonas y esto ocurre porque la arteria que se encarga de conducir la sangre se obstruye. Bueno, cuando pensamos en infarto, por lo general el corazón se nos viene a la mente, pero es importante aclarar que un infarto puede ocurrir en cualquier tipo. Exacto. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, el ataque cardíaco se produce cuando se obstruye o se bloquea gravemente el flujo de sangre que va al corazón. Lo más común es que la obstrucción se deba a grasa o colesterol y otras sustancias en las paredes de la arteria coronaria. Esta acumulación es denominada placas y debido al proceso que es llamado aterosclerosis. Y a veces una placa no solo está ahí, sino que puede romperse. Cuando esto ocurre, se forma un coágulo tapando la arteria. Al quedar bloqueada, la sangre deja de llegar y la zona del músculo cardíaco que dependía de esa arteria se queda sin oxígeno. Las células se dañan y mueren. Esto es la necrosis y es más conocida como un infarto. Bueno, chicas, entonces, resumiendo todo esto en dos pasos, primero está el proceso, que es la acumulación de placas, su posible ruptura y también formación de coágulos. Y segundo, están las consecuencias, que por la falta de irrigación puede provocarse daño y muerte de los tejidos, y eso es lo que se conoce como un infarto. Claro, igual es clave recordar que nosotros hoy día estamos hablando del corazón, pero de que un infarto puede ocurrir en cualquier tipo de órgano. Por ejemplo, el bloqueo de una arteria del cerebro se denomina como un tipo diferente de infarto llamado ictus, ¿ya? Bueno, y por eso es que hoy día nos estamos centrando en el corazón. Por último, también es súper importante tener claro cómo se manifiestan los síntomas del infarto. Algunos pueden ser dolor en el pecho, dificultad para respirar, empezar a sudar frío, náuseas. Y lo primero que hay que hacer en este caso es conseguir ayuda médica. Bueno, ahora que ya entendimos qué pasa realmente durante un infarto, también es importante saber la otra parte de cómo las matemáticas se relacionan con todo esto. Exacto, aunque suene raro, las derivadas y la optimización explican perfectamente cómo cambia el flujo de la sangre en estas arterias. Todo parte con las derivadas, que miden qué tan rápido cambia algo. Por ejemplo, si el flujo sanguíneo aumenta o disminuye cuando varía el radio de la arteria, es como si la derivada nos mostrara la sensibilidad del sistema, es decir, que tanto afecta un pequeño cambio en una pequeña variable. Claro, porque en el cuerpo todo está cambiando constantemente. El ritmo del corazón, el diámetro de los vasos, entre otros. Y las derivadas nos ayudan a ver estos cambios instantáneos, no solo el promedio.
Después entra la optimización, que es cuando usamos las derivadas para encontrar los puntos donde algo funciona mejor o peor. En este caso nos permite calcular el punto en el que el flujo de sangre es máximo o mínimo, o cómo lograr que la circulación sea eficiente. Y para entender cómo se comporta el flujo, hay una ley que lo explica todo, la ley de Pauli. Esta ley viene de la física y describe cómo fluye un líquido, como la sangre en este caso, a través de un conducto, y en este caso sería la arteria. En otras palabras, Poiseuille descubrió que el flujo no depende solo de la presión, sino también de qué tan ancho es el conducto, qué tan largo es la viscosidad del líquido, es decir, qué tan espesa es la sangre. Sí, exacto, Trini, y aquí tenemos la fórmula. Q es el flujo de sangre, el triángulo con la P es la diferencia de presión, R es el radio del vaso, N es la viscosidad y L es la longitud del conducto. Sí, y es impresionante porque el flujo depende del radio elevado a la cuarta potencia. Es decir, que si el radio de la arteria se reduce un poquito, el flujo va a disminuir mucho. Por eso los infartos son tan graves. Cuando una arteria se tapa, aunque sea parcialmente, la cantidad de sangre que logra circular es menor. Y si derivamos la fórmula respecto al radio, obtenemos esa derivada. Nos muestra exactamente cómo cambia el flujo cuando cambia el radio del vaso. Y ahí entra la optimización. El cuerpo busca constantemente compensar esos cambios ajustando la presión y la velocidad para mantener el flujo. Es como si estuviera resolviendo una ecuación en tiempo real. Sí, puede sonar loco, pero el sistema circulatorio es básicamente un laboratorio de física y cálculo. Y es así como funciona el mundo de nosotros. Y eso es lo increíble, que detrás de cada latido, como ya sabemos, hay biología, pero también hay matemática. Y es una matemática que está perfectamente ajustada. O sea, literal nuestro corazón late con cálculo incluido. Ya, pero no nos quedemos solo con la teoría, también veamos algún ejercicio rápido. Ya, supongamos que el radio normal de la arteria mide 2 milímetros. Según la ley de Poiseuille, el flujo es proporcional al radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, si el radio se reduce un poco, en este caso un 1,5, este lo dividimos en 2 y lo elevamos a 4, quedando 0,75 elevado a 4. Y esto nos daría un 31,6% del flujo. O sea, que una disminución del 25% en el radio reduce el flujo en casi un 70%. Exacto. Y eso explica por qué en un infarto, aunque la arteria no esté completamente tapada, el músculo igual puede quedarse sin oxígeno. Sí, y así es como el cuerpo intenta compensar. Aumenta la presión o el ritmo cardíaco y llega un punto en el que ya no alcanza. Y eso es lo que observamos con la derivada. El flujo es muy sensible a los cambios, porque el flujo depende del radio elevado a 4. Así que la próxima vez que me digan que las derivadas no sirven para nada, les muestro una arteria. Sí, porque el cuerpo es como una calculadora biológica. Después de todo esto, queda claro que el cuerpo no es solamente fascinante, sino que también es una máquina de matemáticas perfecto. Sí, y pensar que una simple variación en el radio de la arteria puede cambiarlo todo, desde la presión hasta la frecuencia cardíaca. Es loco pensar todo lo que pasa sin que lo notemos. El cuerpo siempre está buscando cosas para que nada se descontrole. O sea, la próxima vez que me coma una hamburguesa, voy a pensar en el leer de la cuarta. Exacto, Trini. Cuidar el corazón también es cuidar nuestras matemáticas internas. Y eso demuestra que las ciencias no están separadas. La biología y la matemática se cruzan todo el tiempo. Solo hay que saber mirar. Así que la próxima vez que alguien diga que no entiende para qué sirven las derivadas, ya tienen un ejemplo con corazón. Bueno, chicas y chicos, terminamos el episodio de hoy. Ojalá les haya gustado y muchas gracias por escucharnos. Y recuerden, la vida fluye mientras el radio lo permita. ¡Besitos!